Bienvenidos a esta mesa temática sobre salud digital, integración y mejora de la atención al paciente. Soy Alberto Pardo, soy miembro del Comité Científico del Congreso. Además, soy subdirector general de Calidad Asistencial y Seguridad del Paciente de la Comunidad de Madrid y profesor asociado de la Universidad Rey Juan Carlos. Y tengo el gusto y el honor de moderar esta mesa. Una mesa que entra dentro del área temática de salud digital y que en general ahora no es muy difícil. A ver. No funciona el pasador. Ahora. Vale. Como veis en la pantalla, ya lo conocéis todos vosotros. En el momento actual, hablar de salud digital es hablar de la actualidad. La digitalización, evidentemente, y la transformación no es algo de futuro, es algo de presente. Y como todos también sabéis, y lo veremos a lo largo de la mesa, la salud digital no solo es un tema tecnológico, que también, sino es un tema cultural, de gestión del cambio y de utilización en la vida real. Ese es un poco el trasfondo de esta mesa y de ahí viene ese título de integración y mejora de la atención al paciente. Para ello tenemos la suerte de contar con tres ponentes que nos van a dar esa visión tanto desde el punto de vista de la parte más tecnológica como desde el punto de vista de cómo eso lo aplicamos a la realidad del día a día, que al final es lo importante. En ese sentido, voy a hacer la presentación de los tres, luego les daré el poder, que es este cacharrito, que es el que pasa las transparencias en el mundo digital, y tendrán 15 minutos cada uno para exponer su ponencia. Yo les avisaré cuando les falten 2 minutos, si veo que no terminan, y luego dejaremos los últimos 15 minutos para 15 minutos para el debate. En primer lugar, a mi izquierda y en medio de la mesa está Alberto Pardo Ortiz. Es el director de salud digital de Cuidadores de Salud. Él es ingeniero informático por la Universidad Autónoma de Madrid, lleva más de 15 años trabajando en el sector, tiene un máster en Sistemas de Información y en Gestión y Planificación por la Universidad Europea y ha trabajado en diferentes ámbitos. Fundamentalmente, su periodo más largo ha sido director de Sistemas de Información de la Fundación Jiménez Díaz del Grupo Quirón aquí en Madrid. Él ahora trabaja en el mundo de la consultoría y es el director de área de salud digital en una consultora española que se llama Enfoque. Luego tenemos a continuación, aquí a mi lado, está Idoia San Luis Fernández. Ella, igual que tenemos la parte tecnológica, ahora viene la parte más sanitaria. Ella es licenciada por la Universidad de Santiago en Medicina y Cirugía, es especialista en Medicina Familiar y Comunitaria en el Hospital Mesoeiro de Vigo. También tiene 15 años o más de experiencia en urgencias en el área tanto de los hospitales de esa zona, de Vigo, y actualmente es jefa de servicio de urgencias del Hospital Vitas. Es responsable de telemedicina en ese hospital y directora del área de procesos asistenciales y corporativa. Y ha trabajado en diferentes ensayos. Y por último, y más a mi izquierda, tenemos a Ismael Said. Él es médico internista, se formó aquí, en Madrid, en el Hospital Ramón y Cajal. Tiene un máster en Gestión Clínica y Dirección Médica por la Escuela Nacional de Sanidad, a través de la UNED, y se dedica a hacer investigación, y los que tengáis las redes sociales, pues es una persona muy activa en redes sociales. Aunque él dice que está en un micromundo y en un sitio muy pequeño, yo le decía antes de empezar que las redes sociales, igual que hace 30 años, si estabas en un sitio pequeño no te conocía nadie, ahora puedes estar donde estés, que las redes sociales te abren al mundo, con lo cual seguramente tiene mucho más impacto de lo que él piensa. Estos son los componentes de la mesa, esta es la razón de la mesa. Vamos a empezar por Alberto, que nos va a dar un enfoque más global desde el punto de vista más tecnológico. Luego vamos a pasar a Idoia, que nos va a decir cómo eso se transfiere a la vida normal de la sanidad a través de cómo trabajan ellos en su hospital y cómo trabajan, ella ya nos lo contará, en este caso con buques, con personas que están fuera de su entorno. Y por último, pues Ismael nos contará cómo podemos gestionar el cambio de ese paso de lo más tecnológico a la vida real a través de
sus microactuaciones que él nos hablará y de la gestión del cambio. Así que no quito más tiempo, le paso el poder a Alberto. Muy bien. Buenos días a todos. Muchas gracias a la Sociedad Española de Calidad Asistencial por haberme invitado, ¿no? En concreto a Carolina Varela, aunque no la he visto todavía por aquí. Como comentábamos, hoy vamos a hablar, ¿no?, en esta mesa sobre todo de salud digital, ¿no? Y un poco lo que yo trato de trasladaros en estos 15 minutos es cómo podemos darle propósito a la transformación digital, ¿vale? Porque ahora es un tema muy de moda, sobre todo por el boom, ¿no?, de la inteligencia artificial, ¿no? Estamos viendo la inteligencia artificial y estamos todos fascinados y imaginándonos constantemente los usos y problemas que nos va a resolver esta tecnología. Pero no debemos equivocarnos. La tecnología es un medio, no el fin. A menudo nos encontramos, yo que siempre he sido el informático, nos encontramos con propuestas por parte de médicos, de enfermeras, de gestores, que nos vienen pidiendo... A ver esto... Lo de... No se está viendo. Perdonad. Perdón, pensabais que está viendo. Vale. A menudo nos centramos en la franja naranja, en sistemas, ¿no? Yo quiero un sistema que me ayude a gestionar los hemoderivados. Yo quiero un sistema que me ayude a citar los pacientes de diálisis. Yo quiero una herramienta que me ayude a apuntar en mi consulta las notas, tal. Y no nos damos cuenta de que eso, entre comillas, da un poco igual. Quiero decir, la solución tecnológica es lo de menos. Al final, si queremos que la transformación digital tenga un propósito real, en el caso en el que nos ocupa en este congreso, ¿no?, que es el mejorar la calidad de nuestros procesos, la seguridad de nuestros pacientes, tenemos que tener en cuenta estos 5 niveles, ¿no? Al final, primero tenemos que pensar en las personas, en la cultura, en los objetivos de nuestra organización, en los profesionales, en los pacientes, ¿vale? ¿Qué es lo que queremos lograr? ¿Cuál es el fin? Para llegar a ese fin normalmente tendremos que analizar los procesos, ¿vale? Porque si nos quedamos solo en la aplicación concreta de una herramienta muy específica, habremos digitalizado algo que seguramente antes se hacía en papel y luego veremos algún ejemplo. Pero no cambiaremos el proceso. Si no cambiamos el proceso, realmente no podemos estar hablando de calidad y no podemos estar hablando de una transformación. Estamos hablando de digital, pero no de una transformación digital. Luego tenemos que tener en cuenta que antes esto no se hablaba mucho de ello, ahora cada vez coge más fuerza, que estos sistemas generan datos, ¿vale? Luego todos queremos medir, queremos sacar un cuadro de mando, queremos saber cuál ha sido la actividad de mi centro o de mis profesionales, cuántos pacientes hemos visto, cuántos fármacos hemos dispensado, ¿vale? Pero luego también queremos compartirlo con otros centros y queremos ahora hablar de grandes espacios de datos, de Big Data, ¿no? Queremos compararnos. Si no tenemos un ojo puesto en cómo están organizados esos datos, cómo los tenemos estructurados, va a ser muy difícil. Vamos a estar siempre comparando peras con manzanas. Y ya al final llegamos a la IA, ¿vale? Ahora estamos todos hablando del nivel rojo, de la IA, la IA, la IA. Muy bien. La IA está muy bien y nos da infinitas posibilidades. Pero si no trabajamos los niveles inferiores, va a ser muy difícil que la IA haga algo más allá de la prueba de concepto, del proyecto piloto, del ensayo, etcétera, ¿vale? ¿Por qué? Porque no podrá trabajar sobre datos que estén bien curados, que tengan calidad, que estén hechos con sistemas que están diseñados a través del proceso y no como puntos aislados, y con ello transformaremos a las personas, ¿vale? Y cuando hablamos de este tema de los datos, ahora se está hablando mucho también de estandarización, ¿no? Hablaba antes con Ismael, ¿no?, del SNOMED, del CIE o Sonora Más, pero también estamos hablando cada vez más de otros estándares como MOP, como PNHR. Estandarizar incluso los procesos, ¿no? Esto no es una aburrida burocracia que nos cae como una losa, que es un rollo, que ya está el informático diciéndome que no se puede, que tal. No, no, no. Es que esto es lo que nos va a dotar de una replicabilidad,
nos va a eliminar esa variabilidad que estamos tan acostumbrados a ver, que lo tenemos normalizado, y siento deciros que en cualquier otra industria esto no es lo normal. Que cada vez que un paciente caiga en un médico distinto con la misma patología, se trata de una manera radicalmente distinta, o bueno, radicalmente no, pero que dependa mucho de variables exógenas, no es lo normal en otros sectores. Lo normal es que trabajemos de una forma estándar, que además esos datos a través de estandarización nos den una interoperabilidad que permita que el dato viaje con el paciente, traduciéndose en una verdadera continuidad asistencial, ¿no? No que haya esas barreras, ya no os digo entre niveles asistenciales, que muchas veces lo encontramos, ¿no? Entre primaria, hospitalizada y tal, sino muchas veces dentro de distintos departamentos del mismo hospital, ¿no? Porque, oye, es que hago una integración para que el análisis de laboratorio lo puedan ver en la consulta, pero si la he hecho medio mal o diferente, en la urgencia a lo mejor me falta un dato, o el reporte de anatomía patológica, si no me lo trae el paciente impreso en papel, es que ni lo veo en el sistema, ¿no? Todo eso hay que trabajarlo, ¿no? Tener esa cultura que hablábamos del dato, tanto en su recolección como en su explotación, ¿no? Tenemos que ser muy conscientes, lo que os decía al principio, si vamos a querer explotar el dato o reutilizarlo de alguna forma, también tenemos que ser conscientes a la hora de recabarlo, que eso nos va a afectar, ¿no? Estamos también muy acostumbrados a trabajar en texto libre, trabajar con siglas. Las mismas siglas en dos servicios distintos significan dos cosas diferentes. Eso no, es muy complicado trabajar así, hay mucho margen de error. Si dependemos solo de las personas que conocen eso intrínsecamente, hay muchísimos puntos de posible ruptura, ¿no? Entonces, hay que trabajar esa cultura, hay que dar formación, que se entienda, ¿no?, de qué se está hablando. Y luego, por supuesto, colaboración multidisciplinaria, ¿no? Tenemos que colaborar, cada vez se ve más, pues evidentemente los clínicos, los gestores, ingenieros, expertos en datos, etcétera, ¿no? Hay que crear esos equipos, esa cultura de trabajar todos juntos, ¿no? Como digo, ahí ya no es una cuestión tecnológica, la tecnología lleva ahí muchos años y está más allá de lo que la estamos utilizando. O sea, que no es un problema de que la tecnología tenga que evolucionar, sino de que nuestras culturas tienen que cambiar, porque si no cambiamos la cultura, pues la tecnología en sí mismo no nos va a dar gran cosa. Y entrando ya en el siguiente nivel, ¿no? Hablábamos de las personas, hablemos de los procesos. Un tema que os comentaba es pues los protocolos, las vías clínicas, las guías, como queramos llamarlo, ¿no? Hace muchos años, yo llevo en esto 15 años, desde el día 1 yo ya veía tomos de guías clínicas que llevaban ahí en mi departamento a lo mejor 10 años. O sea que trabajar en protocolos, en guías clínicas, no es algo nuevo, ¿no? Lo que sí que podemos ahora es implementar herramientas que nos ayuden a modelar los procesos, a hacer automatismos, que nos quite un poco esa variabilidad, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de una herramienta que utilizamos nosotros, que si veis, bueno, pues un paciente ante un determinado diagnóstico, pues ya le carga todo su plan pues de pruebas, ¿no? Tenemos un TAC, tenemos una colonoscopia, luego habrá ahí una cita de revisión, se le carga un cuestionario que tendrá que rellenar en su portal del paciente, etcétera, ¿no? Estamos preparados ahora mismo para trabajar ya con herramientas que nos den ese modelado de las vías clínicas que hasta ahora solo teníamos en papel en nuestros sistemas de información. Y luego, por encima, evidentemente, estará nuestra historia clínica electrónica, estará nuestro sistema de farmacia, estará nuestro portal del paciente, evidentemente, ¿no? Esto nos va un poco a vertebrar y lo que nos va a permitir luego es medir y comparar, ¿no? Podremos medir las demoras que tenemos en cada punto del proceso, nos va a permitir ver si estamos cumpliendo con las guías clínicas o nos estamos desviando, nos va a permitir ver los resultados agrupados por patología o por el indicador que queramos, ¿no? Nosotros, de hecho, hemos visto mejoras, por ejemplo, de 50% de reingresos en algunas patologías o recuperación de hasta el 33% de tiempo de profesional al no tener que pues, repetir pruebas o hacer cosas que no están indicadas acorde a la guía, y ese tiempo lo podemos reutilizar con más valor en otros pacientes que lo necesitan, ¿no? Si subimos al siguiente peldaño, el de los sistemas, una vez que tenemos modelados esas guías, necesitamos evidentemente el sistema que nos ayude, ¿no? Por ejemplo, este es un ejemplo de un sistema de UCI, ¿no? Porque historia clínica electrónica tenemos todos, pero yo me sigo encontrando UCIs en las que trabajan en papel, y además en papel así, ¿no? Unas sábanas que van las enfermeras apuntando cada uno de las tomas de las constantes, cada hora, tal, es una cosa ingobernable, ¿no? Pues evidentemente no podemos hablar de calidad y seguridad del paciente cuando estamos trabajando así. Es prácticamente imposible, estamos pidiendo que hagan el pino, ¿no? Si trabajamos con sistemas como este que os muestro, no solo vamos a reducir esa carga administrativa, que ya es de por sí algo muy importante,
es que además, al estar incluyendo toda la información del paciente, integrándola con sus antecedentes y con su histórico, con la prescripción y la dispensación en la farmacia, con resultados de laboratorio, con los dispositivos que tiene implantado el paciente, como vemos en el muñequito, vamos a tener alertas, vamos a tener avisos, vamos a tener incluso modelos predictivos, cuando hablemos luego de la IA, que nos avise, oye, este paciente se te está deteriorando, los famosos algoritmos de sepsis, ¿no? que se han desarrollado muchos, que te digan, oye, este paciente está asumiendo un riesgo. Toda esta integración con los monitores, con los sistemas, pues evidentemente va a tener un impacto en la seguridad, en la calidad, en los tiempos, en el burnout de nuestros profesionales, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tener muchos datos que nos van a ayudar en la mejora de los resultados. Y hablando de datos, pues volvemos un poco a los que os comentaba al principio, ¿no? Nosotros vemos ahora una tendencia muy importante hacia la estandarización de datos, ¿no? Aquí que somos una sociedad de calidad, pues también hay que hablar de la calidad de los datos, y parte de esa calidad pasa por la normalización. Ahora mismo lo que estamos viendo es que cada aplicación de cada hospital, de cada servicio de salud, de cada comunidad autónoma de España, tiene los datos de una forma diferente. A pesar de que todos conocemos el CIE, muchos ya conocemos el SNOMED, etcétera, la realidad es que se está usando para codificación, de hospitalización y poco más, ¿no? Es muy difícil luego hacer medición de resultados, comparación, reutilización, tanto para gestión como para el desarrollo de los algoritmos de IA que comentábamos, si cada dato está estructurado de una forma distinta, se recoge con una frecuencia distinta, se llama diferente, ¿no? Es como si yo... Además, estamos trabajando en integraciones punto a punto, ¿no? Muchos a lo mejor conocéis el HL7, ¿no? Las integraciones. Oye, que se me integre el informe de rayos con la historia clínica. Pero eso al final es como si yo quiero hablar en castellano y me llega un informe en inglés que pone house, y yo digo, bueno, pues house en español es casa, muy bien. Pero luego me viene en francés. Digo, maison en español es casa. Y luego me viene en italiano, y luego me viene tal. Y vamos haciendo traducciones uno a uno, ¿no? Y rehaciendo y convirtiéndose en una maraña que el día que además cambio uno de los sistemas hay que rehacer esa integración. Y además, como allí está en PDF, llega un PDF que tampoco puedo interpretar muy bien, que hay que verlo, tal. No. Aquí lo que estamos hablando es de hablar todos el mismo idioma, ¿vale? Y además ya tenemos las herramientas. Todos estos datos, habréis oído hablar del nuevo reglamento del Espacio Europeo de Datos para la Salud, ¿vale? Ahí se definen dos usos de la información que ya venían dándose, que son los clásicos, que es el uso primario, es decir, oye, yo recabo un dato para asistencia sanitaria, yo le cojo la fiebre al paciente para saber si está malito o no y actúo en consecuencia para darle su asistencia. Para ese tipo de usos hay un estándar que está cogiendo mucha fuerza. De hecho, hubo un congreso la semana pasada en Barcelona que vino gente de todo el mundo que se llama OpenEHR, ¿vale? OpenEHR es un estándar que se está utilizando para modelar arquetipos de conocimiento clínico. Oye, cómo es un paciente, cómo es un diagnóstico, cómo es una prescripción farmacológica, para que todos en cualquier lugar del mundo lleguemos algún día a hablar el mismo idioma y no tengamos estos problemas de traducciones punto a punto y demás. No. Todos hablamos el mismo idioma. Es fácil intercambiar la información. Cuando un paciente viaje de Sevilla a Luxemburgo, su historia clínica va a estar allí, ¿vale? Porque va a ser fácil intercambiarlo. Y luego el uso secundario. Usos secundarios, pues es cualquier uso que le damos a la información que no es aquel para el que se recabó. Es decir, investigación, es decir, gestión, es decir, desarrollos de IA, ¿vale? Para eso es uno que está cogiendo mucha fuerza, SOMOP, que está orientado a el manejo de grandes cohortes de datos y grandes cohortes de pacientes. Y luego, común a todos estos, pues lo que os hablamos, las terminologías, que ese sí que llevamos más tiempo trabajándolo. El SNOMED, el CIE, pero que es verdad que también tienen sus retos, ¿no? Son grandes catálogos de información y tenemos que estructurarlos bien, tenemos que ver en qué usos vamos a usarlo, no meter, oye, que yo quiero ver un desplegable de diagnósticos de traumatología y es que me carga todo el CIE 11, que tendrá, no sé, 50.000 términos. Hombre, pues vamos a intentar hacerlo con un poco de cabeza. Si tenemos calidad de información, es fácil que lleguemos a tener una calidad asistencial, por lo menos en lo que se refiere a información clínica. Y por último, cuando ya tenemos las personas involucradas y formadas, hemos rediseñado nuestros procesos con sistemas de información que nos aportan datos de calidad, podemos ya ver qué está pasando, conocer, ¿no? Ya estamos hablando de conocimiento, ya no estamos hablando de datos ni de información, sino de conocimiento. Para ello, tradicionalmente, pues hemos tenido cuadros de mando, como este clásico Power BI, que ahora cada vez está más en uso. 2 minutos. Donde, estoy terminando, podremos ver lo que llamamos analítica descriptiva. ¿Qué está ocurriendo, no?
Con esto, evidentemente, podemos poner indicadores, podemos medir, podemos comparar y podemos, por tanto, mejorar, ¿no? Aquella famosa frase que lo que no se mide no se gestiona y, por tanto, no se puede mejorar. Pero es que, además, si hemos hecho bien los deberes y hemos trabajado todas estas capas inferiores, podremos empezar a involucrar a la IA. En el sentido, sobre todo, de reutilizar nuestros datos para que conozca nuestros patrones, para que conozca nuestros pacientes, para que conozca todo lo que hacemos y pueda empezar a darnos predicciones, pueda empezar a darnos clasificación de las poblaciones por riesgos, por criticidad, que nos podamos adelantar, ¿no?, a la enfermedad, trabajar más incluso en prevención, que nos den recomendaciones de cómo actuar con un paciente en función a los protocolos, etcétera, 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 ¿no? Lo que digo abajo, la IA va a ser tan buena como los datos que la alimenten y, como hemos visto, eso es parte de una cadena, ¿no? Entonces, así, a modo de resumen y por ir cerrando, lo que quiero que veamos en estos 15 minutos, que tampoco nos da para tanto, es simplemente que el dato clínico estandarizado, compartido, que construyemos en base a procedimientos, puede ser una vacuna frente a los errores asistenciales, ¿no? Nosotros que estamos en un congreso que se habla de calidad y seguridad del paciente, si trabajamos bien los datos, trabajamos bien los procesos, vamos a reducir drásticamente los errores, vamos a mejorar la seguridad, vamos a mejorar la calidad. Con los datos estandarizados, con la transformación con propósito y, desde luego, con una colaboración multidisciplinar. Y nada, pues eso, que la transformación siempre debería tener un propósito, que en este caso yo creo que es muy importante que sea el de la calidad y la seguridad del paciente. Y nada más. Pues muchas gracias, Alberto, porque yo creo que has hecho la introducción al tema que queríamos, que era ver cómo pasamos de la parte más digital a lo que hacemos en el día a día. Y para eso un ejemplo es el que nos va a plantear ahora Idoia, cuando quieras. Buenos días a todos. En primer lugar, dar las gracias por tener la oportunidad de exponer aquí un poquito cuál es nuestro proyecto de telemedicina y en qué consiste. Quería empezar esta presentación pidiéndoos que os imaginaseis una escena, la de un barco pesquero a 300 millas de la costa, con todos sus tripulantes, donde uno de ellos comienza con dolor torácico típico, mucho malestar general, sudoración fría, y no hay un médico, pero tenemos un capitán con un maletín con conexión vía satélite. En ese momento, unos minutos más tarde, un cardiólogo en tierra es capaz de analizar el electro, hacer un diagnóstico, monitorizar al paciente, iniciar medicación e indicar evacuación a tierra. Todo esto, que puede parecer o podía parecer ciencia ficción hace años, a día de hoy es una realidad. Me emociono porque justo he tenido el caso de este paciente que os comentaré más adelante. Podemos pensar que la telemedicina ahora mismo y en este contexto no solamente es un avance en tecnología, sino que en este contexto implica también una mejora de la calidad asistencial, una mejora en la equidad en el acceso y una mejora en la seguridad del paciente en los accesos remotos, ¿no? Entonces, la utilización de esta telemedicina en la atención sanitaria en alta mar plantea retos y brinda oportunidades a los profesionales comprometidos con la mejora del proceso de mejora continua asistencial. No había empezado la presentación. Bueno, este sistema de telemedicina se utiliza ya en los buques de la Armada desde hace 25 años, ¿no? Se rompen las barreras espacio-tiempo hace 25 años. ¿Qué hacemos en Vitas? Pues somos pioneros en introducir este moderno sistema de telemedicina en buques civiles para darle las mismas prestaciones a estos marineros que están en alta mar, ¿no? El objetivo del proyecto es dar cobertura médica a distancia, los 365 días del año, con un personal de urgencias que está situado en un centro de referencia en el Hospital Vitas Vigo, apoyado por un hospital entero que le da cobertura. En principio está el ISM, como todos conocéis, un servicio de radiodiagnóstico y médico general, pero una de cada 5 embarcaciones desvían su rumbo todos los años. Si conseguimos unos diagnósticos más certeros, evitaremos traslados innecesarios que generan gastos, por un lado, derivados de dejar de producir y, por otro lado, gastos generados por el propio traslado, ¿no?
¿Qué hicimos en Vitas? Empezamos a pensar en las diferentes líneas de trabajo que podríamos aplicar. Por un lado, buscamos financiación en la Unión Europea con fondos públicos y trabajamos en el proyecto de OPAGAC, que ahora os comentaré. Y por otro lado, llegamos a acuerdos privados con armadores para poder darle este servicio a los buques que os comento. En 2021, en mayo, empezamos a trabajar en colaboración con la flota tunera de OPAGAC, con nuestros partners tecnológicos y con la universidad para presentar un proyecto a la Unión Europea que aceptó su financiación y se implantó el 1 de octubre. Durante 2 años atendimos un total de 12 barcos de esta flota tunera con 864 tripulantes y los resultados se presentaron más tarde en un congreso nacional. ¿Cómo se inicia esta comunicación entre el buque y el centro de referencia instalado en el hospital? En cuanto hay una emergencia, un tripulante de un barco necesita una consulta médica, se pone en contacto vía telefónica, vía satélite, con el hospital. El médico de urgencias del hospital lleva a modo de busca siempre un teléfono para conectarnos con ellos. Se dirige inmediatamente al centro de referencia, que es donde está, lo veis aquí, donde está instalado estas pantallas, donde podemos visualizar pues, todas las imágenes que nos brindan los dispositivos o la monitorización electrográfica de nuestros pacientes o el registro de sus constantes vitales. Al otro lado está este pequeño maletín, como una maleta de no facturar, ocupa más o menos, en el camarote o en la zona de enfermería del buque pesquero. Lleva una serie de dispositivos, los vemos aquí con más claridad, un estetoscopio, una cámara de exploración general, un monitor de signos vitales que recoge pues, la temperatura, pulsosímetro, tensiómetro, un iriscopio para ver los ojos con total claridad, un dermatoscopio, un otoscopio, un ecógrafo y también llevamos ahora laboratorio seco de troponina y dímero D. Entonces, el centro de referencia recibe el médico se dirige al centro de referencia, empezamos la comunicación, empezamos a más o menos orientar el diagnóstico, pedir las pruebas necesarias y, por supuesto, tenemos a todos los especialistas del hospital, en este caso tenemos un cardiólogo, para realizar esa consulta si necesitamos su apoyo. Lo veis aquí con claridad, los barcos, la consulta telefónica, ese es el maletín, el centro de referencia y ¿qué hacemos? Pues en unos casos hacemos el diagnóstico, le damos un tratamiento y es un alta, en los casos, y esto es lo más habitual, hacemos un diagnóstico, empezamos un tratamiento y hacemos una revisión de proceso, 2, 3, 4 ocasiones, lo que sea necesario, y en los casos, afortunadamente, menos numerosos, pero sí más graves, pues indicamos evacuación a tierra. Lo primero que hacemos es una revisión de los botiquines. Todos estos buques pesqueros llevan por normativa un montón de medicación, como veis ahí numerada y por cajones, que también nos resulta fácil darlas a los oficiales o a los capitanes, que en este caso ejercen de enfermeros, cuál es la medicación que tienen que elegir en cada momento. Nosotros los revisamos y los ampliamos, porque esa es la medicación que llevan por normativa, pero nosotros los ampliamos porque ahora va a haber un médico detrás que va a necesitar otra medicación, por ejemplo, antiarrítmicos. A lo largo de estos 3 años nos hemos dado cuenta de que pues con la experiencia hemos ido incrementando la medicación, que nos ha sido de gran utilidad en muchas ocasiones. Entonces, aquí vemos un poco el servicio médico integral. Lo primero que hacemos es instalar el equipo, el maletín, en los barcos. Hacemos la revisión, como os comentaba, de los botiquines. Damos la formación necesaria al capitán, al primer oficial. Durante la travesía, cuando los barcos zarpan, hacemos simulacros para que ellos estén familiarizados con la herramienta y en el momento del impacto de una urgencia sepan utilizarlo con mayor soltura. Hacemos, por supuesto, el registro de todos los pacientes con sus consentimientos y recogemos datos básicos suyos de salud. Tenemos este servicio 24/7 bilingüe, con la cartera de servicios, como os comentaba, urgencias generales, urgencias con especialista o incluso consultas programadas con especialista, ¿no? Recogemos, hacemos una historia clínica y en los casos de evacuación hacemos un informe orientado con todo lo que hemos hecho durante la travesía, lo que nosotros consideramos como sospecha diagnóstica y el tratamiento o pruebas diagnósticas que indicamos. Durante este tiempo hemos atendido a 280 pacientes, 364 consultas y 19 evacuaciones. Aquí os pongo que paso brevemente una serie de, algunos casos llamativos de evacuaciones a tierra, como dolor abdominal que acabó siendo una apendicitis, una fascitis necrotizante de un paciente por un traumatismo que se complicó, tuvimos que contactar con el cirujano plástico y dio incluso las indicaciones para el país en el que estaba, cómo tenía que ser la cirugía de ese paciente.
una amputación traumática de falange de un dedo, que hablamos con el traumatólogo y, por supuesto, se indicó evacuación a tierra. Y ahora os voy a comentar el caso de un tripulante de 55 años sin factores de riesgo cardiovascular, salvo el tabaquismo, que es el que os contaba al principio de la historia. Empieza con un dolor torácico típico, se pone en contacto con nosotros y nosotros lo primero que vemos, que para cualquier médico implica una actuación inmediata, es una imagen compatible con un infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST, con una frecuencia cardíaca, como veis, de 39 latidos por minuto e inestable hemodinámicamente con una tensión de 6,4. Lo primero que le preguntamos es a cuánto están de tierra y nos dice que a 8 horas en la capital de las Seychelles, Puerto Vitoria. Imaginaros el susto. 8 horas tuvimos monitorizado al paciente, lo tratamos con doble antiagregación, cloromórfico, nitroglicerina, heparina subcutánea, conseguimos estabilizar el dolor, y estabilizarlo a él también hemodinámicamente, pero claro, 8 horas son 8 horas donde el tejido, el miocardio del corazón se convierte en arritmogénico, favorece que haga arritmias letales. En este caso, cuando creíamos que lo teníamos ya más o menos controlado, antes de llegar a tierra nos hizo una taquicardia ventricular, se volvió a inestabilizar, casi tuvimos que desfibrilarlo, pero afortunadamente respondió a los betabloqueantes y conseguimos otra vez que volviese al ritmo normal. Este paciente sobrevivió. Entonces, la telemedicina nos da una idea del alcance de lo que estamos hablando. En otras consultas que hicimos con especialistas fue un cirujano de guardia también con otro caso de una hernia inguinal, oftalmólogos por traumatismos oculares, endocrinos por un paciente diabético mal controlado, neurocirujanos por casos de clínica por radicular, por una lumbociatalgia mal controlada, que le hicimos el seguimiento durante 3 semanas. Y luego patologías más banales, pero que también se sienten apoyados y arropados cuando les hacemos el seguimiento, pues como cuadros diarreicos, catarrales, traumatológicos leves, heridas incisas que también precisan sutura, suturamos a través de telemedicina. ¿Qué sectores abarca? Ahora mismo estamos, como os contaba, con el sector pesca, rastreros, atuneros, espaderos, gran sol. Estamos además ampliando esto a gasoleros, petroleros, megayates y cruceros, porque aunque disponen de médicos, muchos de ellos no disponen de un hospital, con lo cual no hay especialistas. Y estamos ahora también intentando expandirlo y empezando en hoteles gran lujo y residenciales gran lujo. Para esto estamos ampliando, porque hasta ahora mismo lo hacíamos solamente en el Hospital Vitas Vigo, y lo que queremos hacer es trabajar en red. Trabajar con los 20 hospitales del grupo, tener especialistas localizados que den apoyo y respaldo a todo esto, porque, como veis, es una red muy amplia y en ello estamos. Bueno, estos son impactos en medios. No sé si conocéis el caso que pasó en julio del 24 también, en el naufragio de uno de los barcos, que no era nuestro, pero que entró una fuga de agua, fallecieron bastantes marineros, y uno de nuestros barcos, que sí que lleva implementado el sistema de telemedicina, que estaba faenando cerca, pues se acercó y rescató a uno de los tripulantes. Estaba en hipotermia y hizo una arritmia muy frecuente, pero para lo que no se lleva habitualmente medicación en un barco. Hizo una fibrilación auricular y nosotros ya habíamos implementado medicación para esa arritmia, habíamos metido flecainida en el botiquín en la revisión, controlamos la arritmia, controlamos la hipotermia, hicimos el seguimiento y afortunadamente fue bien. No sé si podremos ver ahora este vídeo. Sí. Una llamada de alerta a más de 8.000 kilómetros de distancia. En el electro hemos visto una imagen compatible con un infarto. Esto le ocurrió a un tripulante del atunero Choriargui cuando pescaba cerca de las islas Seychelles. Entre el capitán del barco y la asistencia de un equipo médico de Vigo consiguieron monitorizar al paciente. El puerto más próximo estaba a 8 horas. Iba guiando. Ellos eran nuestros ojos. Si no hubiera estado a cargo nuestro, pues probablemente en un barco a tanta distancia, pues no sé lo que hubiera ocurrido, pero probablemente hubiera sido fatal. Con sus indicaciones, el capitán consiguió mantener estable al paciente gracias a un maletín como este. Dispone de hasta 6 dispositivos diferentes de exploración. Vamos ahora con la cámara de exploración general. Se conecta a través de un USB para que la doctora también realice consultas rutinarias. Puede llegar a detectar una afección en el oído o distinguir una laringitis de una amigdalitis. Prestándoles un servicio de atención integral
24/7, donde está el respaldo de un hospital entero, tanto de una urgencia asistencial como de cualquier especialidad que necesite la patología por la que consultan. Las embarcaciones más interesadas en la telemedicina son aquellas que pasan largas temporadas en alta mar. En cuanto a atuneros, por ejemplo, en total son 12 en toda España los que se han adherido a este proyecto pionero. Buques que faenan en los océanos Atlántico, Pacífico o Índico a varias horas o días de tierra firme. Conseguimos discriminar entre patologías realmente graves que implican pues, el traslado y la evacuación de aquellas que no lo son y que realmente es posible pues, tratar directamente en la embarcación. Se evita así un traslado innecesario y el coste que supondría paralizar la actividad. Este servicio de telemedicina es ya una realidad gracias a fondos europeos y por el impulso de OPAGAC, la Organización de Grandes Atuneros Congeladores, pero es sobre todo un tipo de atención médica a distancia con visión de futuro en otros ámbitos. Al otro lado, ahí, perfecto. Bueno, es que con este vídeo yo creo que podéis haceros un poquito mejor a la idea de lo que consiste el proyecto. ¿Qué aportamos al final a nuestros tripulantes? Pues diagnósticos más precisos y tratamientos más eficaces, reducimos la siniestralidad y los costes derivados de la misma, disminuimos las patologías y favorecemos la salud y los tripulantes son más sanos o tienen la percepción también de estar más sanos y, por último, y también considero que es muy importante, descargamos de esa responsabilidad asistencial al capitán, que realmente no es alguien asistencial. Entonces, le quitamos esa responsabilidad y le apoyamos en sus decisiones. Y ya para terminar, la telemedicina se presenta como una solución atractiva y factible para la sanidad de todas las naciones. La comunicación vía satélite con centros remotos de difícil acceso supuso un gran salto en la sanidad militar y posicionó al sistema de telemedicina como el mejor catalizador en la provisión de una atención sanitaria sostenible y de calidad en cualquier momento y en cualquier parte del planeta. Cabe pensar que asistiremos a un desarrollo de telemedicina aún más impactante, sobre todo si la telemedicina adopta, como sí espero, los continuos avances en la tecnología de la información y las comunicaciones. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a Idoia. Alberto nos ha contado ese marco general. Idoia nos ha contado cómo una aplicación concreta, en este caso la telemedicina, nos puede servir para mejorar y para hacer el día a día más fácil a gente que está muy lejos de nosotros. Pero claro, para esto luego necesitamos gestionar el cambio. Yo comentaba que hace muchos años, los que sois mayores os acordaréis de los vídeos VHS, estos que había, los vídeos 2000, que los vídeos tenían muchos botones y la gente solo daba a encender y apagar, ¿no? Esto es porque muchas veces tenemos más tecnología que lo que nuestra cultura nos permite hacer. ¿Cómo conseguimos cambiar esa cultura? ¿Cómo hacemos esa gestión del cambio? Para eso pues tenemos a Ismael, que como os he dicho, él es internista, trabaja en cuidados paliativos y entre sus grandes, iba a decir hobby, pero yo creo que es una tarea de vida, un propósito, como decía Alberto antes, está el trabajar en ese cambio, esa gestión del cambio. Así que cuando quieras. Gracias. Ismael. Yo agradezco también mucho la invitación, darme la oportunidad en este foro de comentar un poco mis ideas sobre esto, porque es verdad que estamos en un momento de... Bueno, este soy yo. Estamos en un momento de transformación digital, pero cuando echamos un ojo a nuestro alrededor, desde la primera línea, no vemos que estemos llegando a ese producto final, ¿no? de ese proceso asistencial diferente y moderno que todos esperamos. Y es verdad que se nos plantea que queremos hacer un cambio radical, queremos hacer un modelo asistencial basado en las 6P, que sea predictivo, centrado en el paciente, queremos utilizar los datos para tomar mejores decisiones, que generen un impacto real en la mejora de la calidad asistencial, queremos hacer reingeniería de procesos asistenciales, utilizar la tecnología al máximo nivel. Queremos alcanzar el quíntuple objetivo, como ya sabéis. Yo creo que en este congreso esto está sabido claramente, no lo voy a explicar, pero es que además queremos avanzar en un paradigma de asistencia sanitaria basada en valor, tenemos que introducir datos nuevos que no tenemos inicialmente y encima queremos potenciar la atención primaria, poner el foco en la salud poblacional y hacerlo todo genial, ¿no? Y
Afortunadamente estamos en el sitio adecuado donde pues, tenemos herramientas, ¿no? Se conocen perfectamente herramientas para conseguir esa gestión de cambio y no tengo que explicar cuál es el ciclo de mejora continua porque bueno, pues, los calidólogos sabéis perfectamente cómo ejecutarlo. Hay que planificar, hay que ver cómo se ejecuta, chequearlo bien para ver si está correcto y luego iterar y luego hacer cambios pequeños para ir consiguiendo esa mejora continua que cuando, vuelvo a repetir, cuando estás en el día a día no existe. Ese paradigma de mejora continua no existe y al final es un problema cultural, ¿no? Y entonces ahora está el problema de definir por qué no somos capaces de activar esta rueda, por qué no tenemos una cultura organizacional que se base en el cambio. Y luego está la posibilidad de aplicar pues la innovación, que está muy de moda, que todo el mundo quiere la innovación, porque como la innovación implica cambio, pues, y tiene sus metodologías, pues puede ayudarnos a cambiar las cosas, ¿no? O sea, hacer cosas totalmente distintas, disruptivas, que te cambien tanto el paradigma como para que, bueno, tengas que aceptar que tenemos que vivir un mundo nuevo. Pero la innovación no tiene por qué ser tan radical, no tiene que ser disruptiva, que cambie absolutamente el paradigma, que nos eche a todos a la calle para volver a recontratarnos. Ni siquiera tiene por qué ser radical en el sentido de pues que cambien completamente los equipos y tengamos que utilizar herramientas totalmente distintas. Puede ser incremental, ¿no? Y me quiero basar un poco en ese concepto de la innovación incremental para ver cómo podemos encajarlo dentro de esa gestión del cambio. Y es eso, nos encontramos un momento en el que, por mucho que le digamos a nuestros compañeros o a nosotros mismos que tenemos que cambiar, no conseguimos. ¿Por qué? Bueno, pues porque tenemos la reacción habitual al cambio que tiene cualquier ser humano, que es una reacción de amenaza que nos ataca al cerebro y que supone una barrera biológica casi de por qué no hacemos las cosas que sabemos que tenemos que hacer pero que no entendemos cómo hacerlo. Porque los cambios nos vienen grandes, hay demasiada incertidumbre y es todo demasiado complejo. Y evidentemente el ser humano tiene una capacidad de protegerse frente a las amenazas, ¿no? Cualquier cambio organizacional que suponga una incertidumbre y un riesgo, pues los que tenemos ya una experiencia acumulada, pues entendemos que mejor no tocar, porque lo que hacemos lo hacemos bien. Entonces los proyectos se estancan, las herramientas no se usan y nos frustramos. Que yo no sé cuál es el ambiente, el entorno en el que os movéis, pero para mí este es mi entorno, ¿no? Estamos frustrados, la gente está con burnout y no sabemos cómo implementar los cambios. Y estamos en esto, ¿no? Pues viene alguien que nos dice cómo solucionar, pero estamos demasiado ocupados para gestionar. Bueno, pues aquí nacen los nuevos liderazgos. Esto que también en un congreso de calidad asistencial es evidente que conocéis. Pues liderazgos que se basan en el preguntar qué puedo hacer por ti más que dar órdenes, porque el líder no tiene por qué saber cómo se hace todo. O sea, yo creo que tiene equipos y debería ser capaz de ayudar a crecer a esos equipos. Y hay unas competencias claves que tienen que implementarse dentro del liderazgo para conseguir gestionar ese cambio, ¿no? La mentalidad de crecimiento, aprender a desaprender para reaprender nuevas formas de hacer que hagan reingeniería de procesos. Se necesita una inteligencia emocional, una empatía para gestionar equipos humanos, porque por mucho que tengamos la razón, los equipos humanos siguen teniendo sus tendencias, su forma de trabajar. Y lo más importante que quiero transmitir en esta ponencia es la seguridad psicológica, ¿no? Un líder debe de ser la persona que genere ese entorno suficientemente controlado y seguro como para que cualquiera pueda aportar. Y es eso, una seguridad psicológica es la creencia compartida de que un equipo es un lugar seguro donde se pueden admitir errores, se pueden hacer preguntas, no hay miedo a ser humillado. Es el sitio donde podemos permitirnos ser vulnerables, porque aunque seamos vulnerables seguimos siendo profesionales, tenemos mucho conocimiento, ¿no? Y hay teorías, hay modelos que hablan de cómo fomentar esa seguridad psicológica, ¿no? Esos dominios sociales que se pueden trabajar desde la perspectiva de la neurociencia. Pues el modelo SCARF lo que habla es de que hay que tener en cuenta el reconocimiento, el estatus del profesional. Pues cuando hay un cambio disruptivo puede hacer que cambien los roles dentro del equipo y claro, puede afectar al estatus propio del profesional y entonces se siente amenazado. Pero también sabiendo que
esa es una de las barreras, podemos trabajarla y podemos conseguir que se genere un reconocimiento que alcance ese momento de recompensa que necesita todo cerebro para poder sentirse cómodo con el cambio. Igualmente la certeza, ¿no? El dar seguridad, claridad de objetivos, tener objetivos claros y concisos y hacia dónde queremos ir para que sean más predecibles y disminuyamos esa sensación de inseguridad. La autonomía de los profesionales, que nos dejen dar la sensación de que tenemos las riendas del cambio, ¿no? que estamos coparticipando, que somos partícipes de esa novedad, de esa modernización del sistema. Por supuesto, como somos seres sociales, tenemos que tener en cuenta las relaciones. Si dentro de un equipo un cambio supone un cambio de roles y dentro del equipo, pues hay que cuidarlo. Y eso es una amenaza, pero también es una oportunidad para gestionar esa barrera de cambio. Y luego la justicia. Todos nos hace daño psicológicamente el hecho de ver una injusticia a nuestro alrededor. Nos duele tanto como el dolor, ¿no? Se activan los mismos mecanismos neurocientíficos que en el dolor. Y en un equipo bien liderado no debe de existir injusticias para pues llegar a esa seguridad psicológica que todo cambio necesita. Pero no solo el líder tiene que desarrollar competencias, también el equipo debe ser capaz de tener unas competencias para ser bien liderados, ¿no? Entonces ahí ya me afecta a mí, ¿no? Pues yo no soy el líder, pero soy liderado y tengo que desarrollar actitudes específicas, pues es mantener una mentalidad de crecimiento para ver los retos como oportunidades, ser proactivo en mi actividad, tener unas competencias específicas como por ejemplo comunicación efectiva para dar noticias, pero también para recibirlas, ¿no? El feedback de algo que se ha hecho mal, porque dentro del ciclo de mejora continua tenemos que asumir todo y ser humildes para asumir que algo de lo que hacemos siempre hacemos mal, pues hay que saber recibir ese feedback negativo. Hay que adaptarse a los cambios, efectivamente, es una competencia que hay que adquirir, y luego hay valores que implican que un equipo está cohesionado, pues que tiene un claro compromiso con la mejora y respeto a la idea de los demás, ¿no? Porque eso abunda en esa seguridad psicológica, que da confianza para que se pueda trabajar conjuntamente como efectivamente un equipo. Y aquí es donde vengo a hablar de nuestro libro, ¿no? En Pontevedra estamos desarrollando el concepto de la microinnovación, teniendo en cuenta que la innovación podría ser ese motor para generar el cambio, ¿no? Porque nos ayuda a vencer barreras y nos da metodologías para gestionar los cambios que necesitamos, para implementar lo que han dicho los compañeros. El hecho de que hagamos los retos más pequeñitos, más del día a día, ¿no? Para profesionales que están en primera línea y son capaces de detectar las necesidades rápidamente y poder darles soluciones con los recursos que tienen a su disposición, pues puede llegar a generar un impacto muy grande, ¿no? Entonces, la microinnovación definida como una mejora pequeña, bien enfocada, con bajo riesgo, que está propuesta por las personas que hacen el propio trabajo, pues puede ser un marco conceptual para trabajar. ¿Y qué nos puede aportar? Pues nos da certeza, porque somos capaces de saber predecir exactamente el resultado, un resultado rápido que nos dé una rápida recompensa cerebral para implementar los cambios que necesitamos. Nos ayuda en tener la sensación de autonomía, de que el profesional aporta, de que sabemos que dentro del equipo somos importantes y que podemos colaborar en el cambio. Y es eso, que cada recompensa que obtenemos en pequeños logros nos da pues esa dopamina que necesita nuestro cerebro para motivarnos y continuar creando esa cultura del cambio continuo, ¿no? Y el sistema pues, va a conseguir una mejora en cuanto a que si el profesional está totalmente alineado con la estrategia de gestión de cambio, pues se identifiquen rápidamente los problemas, las barreras, porque el profesional sabe perfectamente dónde está el problema y si hay una seguridad psicológica no va a tener problema en decirlo en alto, ¿no? Se va a mejorar la eficiencia, optimizaremos recursos, bajaremos el coste de la asistencia para abundar en la sostenibilidad del sistema sanitario, conseguiremos que los profesionales no estén tan quemados y porque sentirán esa sensación de autonomía y de control que necesitamos para desarrollar nuestro trabajo, reduciremos esa resistencia al cambio, conseguiremos victorias tempranas que recompensarán nuestro cerebro y afloraremos ese conocimiento tácito que es tan importante en la cultura de seguridad, ¿no? De sí, esto se está haciendo mal, pero yo no lo voy a comentar, vaya a ser que me digan algo. En definitiva, la microinnovación podría ser esa estrategia pragmática para convertir la cultura de la queja en una cultura de la acción, ¿no? Una cultura del cambio real. ¿Y cómo encaja eso en los modelos de gestión de calidad, por ejemplo, pues los pasos del cambio de Kotter?
Pues tenemos que entender que hay una visión estratégica que nos habla de cómo gestionar esa cultura de cambio a nivel institucional, pero el motor real tiene que basarse en el profesional, y es el profesional el que tiene que dar ese paso para poder integrarse en el modelo para hacer mover ese ciclo de mejora continua de PDCA, ¿no? Y entonces ahí está la frase de la IA, porque sabe más que yo, la clave está en usar el macromodelo del cambio de Kotter para impulsar el micromotor de la innovación. Entonces sería útil para cambiar esa cultura jerárquica a una cultura de aprendizaje continuo, ¿no? Y ya termino diciendo eso, que la verdadera transformación sanitaria no vendrá de un único gran proyecto impuesto desde arriba, sino que será con una suma de muchas pequeñas mejoras inteligentes, impulsadas por los equipos que se sienten seguros para experimentar. Pues muchísimas gracias a Ismael por su claridad y además por haberte adecuado mucho al tiempo, lo que nos va a dar algunos minutos para las preguntas. Él nos ha hablado de cómo podemos gestionar el cambio. Yo ahí tendría un debate que da para otra mesa, que es la diferencia entre el jefe y el líder. El líder es a la gente a la que seguimos, el jefe es el que tiene el poder de alguna manera. No es exactamente lo mismo. Yo esto lo aprendí de residente de cirugía. El jefe es el que tiene el nombre en la pared y el que le pide las vacaciones y hace las guardias. El líder es el que opera los recomendados. Entonces no es exactamente lo mismo. No es exactamente lo mismo. Entonces, yo creo que tú sí eres un líder, aunque no seas un jefe. Entonces, quiero decir que no es exactamente lo mismo, y con las redes sociales más. Por tanto, hemos visto una ponencia muy hacia cómo podemos liderar ese cambio y esa gestión del cambio a través de esas micro actuaciones que nos ha contado Ismael. Hemos visto cómo Idoia nos contaba una aplicación práctica de la telemedicina y hemos visto cómo Alberto nos hablaba de la transformación digital con propósito. Esto del propósito nos gusta mucho en calidad, sabéis que es la base del nuevo modelo de FQM, y que el cambio, enganchando con lo que decíamos al principio, no es tecnológico sino cultural. Bien, tenemos 10 minutos para preguntas. Si alguien quiere hacer una pregunta, por favor que levante la mano para que os la podamos pasar el micrófono. Y si no, digo porque si no tendré que hacer el papel del moderador y preguntar yo. Pero bueno, ya me ayudáis. Muchas gracias. Hola, mi pregunta es para Idoia. Es que no me ha quedado claro… No te hemos entendido. ¿La pregunta es para? Para Idoia. Para Idoia, perfecto. No me ha quedado claro cuál es vuestro papel como empresa de servicios sanitarios con respecto al papel del Instituto Social de la Marina. ¿Qué tipo de buques asistís? Sí, a ver, el Instituto Social de la Marina, por supuesto, está ahí y eres el que da respuesta a todos los buques pesqueros que están faenando, ¿no? Lo que es que nosotros lo que intentamos hacer, porque al final el Instituto Social de la Marina lo que es un centro radiomédico, intentamos darle soporte, es decir, a través de nuestros dispositivos, nuestras cámaras y nuestra monitorización, en el caso de que haya que hacer una evacuación de un tripulante, son los armadores y el propio capitán el que se pone en contacto con el Instituto Social de la Marina y nosotros le damos nuestra sospecha diagnóstica basado en todos esos dispositivos, con lo cual es colaboración, porque en cuanto a tecnología tenemos pues esos dispositivos que nos permiten diagnósticos más certeros. Ellos son los que finalmente deciden si la evacuación se lleva a cabo o no. ¿Alguna cuestión más? Aquí delante, por favor. Bueno, allí. Vale. Y luego aquí delante. Buenos días, Idoia. Yo soy enfermera y si necesitas poner una droga vasoactiva o algo de eso, ¿qué pasa? ¿Que el capitán sabe coger una central? Perdón, no es que se ha entendido muy bien. Fatal. Que soy enfermera y sí. Lo que me llama la atención es si un paciente con un infarto con lo que sea necesitas poner una medicación por vía intravenosa, ¿el capitán sabe coger una vía? No, toda la medicación que ponemos parenteral es intramuscular. Sí que es cierto que algunos capitanes saben coger vías, pero nosotros lo hemos resuelto todo, el infartado, por ejemplo, con medicación intramuscular, subcutánea, oral, no endovenosa. Era una pregunta. ¿Alguna más? Bueno, pues para terminar yo tengo dos. Una primero que le voy a hacer a Alberto. Nos has hablado de la transformación digital, pero ¿cómo podemos hacer que esa digitalización mejore la calidad y que no sea una carga más que no nos aporte valor? Porque tú lo has comentado, muchas veces parece que hacemos muchas cosas, pero no nos aportan valor. ¿Qué podemos hacer?
Bueno, pues yo volvería un poco al tema del propósito, ¿no? Necesitamos muchas veces una brújula que nos guíe un poco a la hora de acometer estos proyectos, ¿no? Los proyectos de transformación pueden tener diversos intereses. Yo puedo hacer un proyecto para ahorrar tiempos, para ahorrar costes, para ahorrar carga administrativa. Si lo que queremos es mejorar la calidad de la seguridad, tiene que ser ese, la finalidad, ¿no? A la hora de diseñar el proyecto. El problema muchas veces es que diseñamos las soluciones sin tener en cuenta a los profesionales, sin tener en cuenta ese propósito. Por poneros un ejemplo, la Sociedad Americana de Sistemas de Información para la Salud, HIMSS, tiene un modelo de evaluación de madurez de los hospitales en cuanto a su transformación digital, un poco al estilo de Joint Commission o el modelo de CQM que has mencionado, siendo 1 muy poco maduro y 7 muy maduro. Pero esos niveles de madurez no es por poner más sistemas o por poner más IA, sino porque cada uno de los niveles evalúa un tipo de proceso sanitario y cómo se mejora la seguridad del paciente en ese proceso. Por ejemplo, uno de los niveles evalúa si tienen correctamente cubierto de forma digital el ciclo cerrado de la medicación. Es decir, no solo si pongo un sistema de prescripción electrónica, sino si yo estoy prescribiendo todo por prescripción electrónica, todo llega digitalmente a la farmacia, todo se valida y luego, a nivel de pie de cama, se está comprobando que esa medicación es la del paciente correcto, por la vía correcta, la dosis correcta, etcétera, etcétera, como sabéis, las enfermeras mucho mejor que yo, pues ya sea comprobando un código de barras en la medicación y un código de barras en la pulsera del paciente, etcétera. Si yo soy capaz digitalmente de cerrar todo ese proceso y evito errores en la prescripción, errores en la preparación de la unidosis, errores en la administración, entonces me dan el sello del nivel, creo que es el 6, ¿no? Y así van guiando la transformación y guiando las iniciativas entre los hospitales que quieren tener ese reconocimiento de que son digitalmente seguros para el paciente, muy de la mano de Joint Commission también, pues dicen, oye, nuestros proyectos van a ir orientados a esto, nuestra inversión va a ir orientada a esta, ¿no? En España es verdad que se ha utilizado poco, hay pocos hospitales evaluados por HIMSS, yo creo que seguramente no se adapta bien al modelo español, pero bueno, precisamente un foro como este, la Sociedad Española de Calidad Asistencial, a lo mejor aquí pueden hacer una iniciativa de construir un marco de evaluación de la digitalización orientada a la calidad y la seguridad del paciente. Así garantizaríamos que todas esas inversiones que están viniendo de proyectos con fondos europeos y demás están orientados a mejorar la calidad y la seguridad. Muchas gracias. Y ya la última, para cerrar, Ismael. ¿Qué es lo que necesitas para que tus microactuaciones sean macroactuaciones? Si tú fueras el consejero de Galicia, que a lo mejor lo llegas a ser, no lo dudo, ¿qué es lo que harías para cambiar la cultura? Bueno, citaría a todos los cargos y les hablaría de la seguridad psicológica. Les formaría, yo creo que habría que hablar mucho sobre la empatía, el liderazgo, sobre la autonomía del paciente, del profesional, sobre cómo poner en práctica pues, teorías de neuroliderazgo, bueno, modernizar un poquito el relato, ¿no? y poner al jefe como líder. Y si no lo es, porque personalmente no es capaz o no tiene esa competencia, pues dejar que haya liderazgos alternativos, informales y que se trabaje un poco más en red, que no sea tan jerárquico. Yo creo que lo importante es trabajar la cultura. Yo creo que cuando eres gerente, cuando eres consejero o consejero, tienes que trabajar cultura, tienes que trabajar propósito, tienes que trabajar cosas muy etéreas, pero que tienen su metodología también, ¿no? O sea, luego ya, pues cuando me llegue la enfermera del hospital y me diga quiero crear esta unidad y creo que es buena para los pacientes, pues estará lo suficientemente bien organizado la estructura y en la cultura como para darle pues, posibilidad y recursos de conseguirlo. Pero como gerente no es mi función. Bueno, pues con esto terminamos, con esta frase, diciendo que en la salud digital el cambio no es tecnológico, sino que seguramente es mucho más cultural. Muchísimas gracias a todos.